Buenas, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y quien le habla, vamos a presentar el proyecto denominado Simulación de emociones a través de un personaje 3D. Los integrantes son Alex Gerardo Loconi Chapoñán, Julio Alexander Noreña Torres, Edin Franklin Salazar Oblitas, Anderson Alexander Vargas Delgado y quien le habla, Lucía Nicole Aguilar Chávez. En lo que vendría a ser el resumen del proyecto, como motivación, tenemos que el tema que hemos elegido corresponde principalmente al interés en la IA y los avatares inteligentes, así también como el desarrollo de los mismos. Por eso que pese a la dificultad que presentaba el proyecto debido a la cantidad de temas a investigar, igualmente se decidió desarrollarlo. Algunos de nuestros hallazgos son que este proyecto nos ha permitido el desarrollo de la lógica y el análisis para identificar cómo funcionan las emociones y su respectivo procesamiento. En lo que vendrían a ser las propuestas, se sugiere cargar más modelos para darle más variedad a la aplicación y a los usuarios, permitiéndoles mejorar la experiencia. En lo que vendría a ser el análisis del problema, como antecedentes hemos considerado dentro del proyecto principalmente lo que es referente a computación gráfica, OpenGL, Python, inteligencia artificial, MediaPipe, siendo este último una de las bases principales del proyecto desarrollado. Se trata de un framework multiplataforma de Google que nos permite crear distintas canalizaciones de procesamiento de datos a través de la cámara, la cual percibe movimiento. En este proyecto se utilizó una de sus herramientas denominada FaceMesh, el cual es una solución de geometría de caras que estima 468 puntos de referencia en caras 3D en tiempo real, incluso en dispositivos móviles. Hemos planteado qué pasaría si pudiéramos reconocer nuestros movimientos, emociones y convertirlos en un avatar que los replique eficazmente. Entonces nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos elaborar un programa que nos permita transmitir nuestras emociones a un avatar digital? El objetivo principal del proyecto es desarrollar un avatar inteligente en OpenGL que replique las emociones de una persona a través de la detección de las mismas utilizando MediaPipe. En lo que vendría a ser la generación de nuestras soluciones, se plantea investigar el modo de conectar los lenguajes Python y C++ para poder transmitir los datos que recibe Python a través de MediaPipe a C++ y lograr que el avatar replique los movimientos detectados por dicha librería. Obviamente hemos de suponer que el avatar tendrá algunos errores al momento de detectar las emociones y que nuestro avatar no siempre podrá replicarlas con exactitud. Dada que es la única solución que hemos planteado, se ha decidido utilizarla, tomando en consideración de que es la que mejor se ajusta a las diferentes problemáticas que puede presentarnos el proyecto. En lo que vendría a ser la metodología de desarrollo a utilizar, tenemos dos partes, la primera referente a Python y la segunda referente a Codeblocks. En lo que es referente a Python, utilizaremos Python para obtener datos de la longitud de las cejas, boca y ojos, utilizando la librería de MediaPipe FaceMesh. Usaremos clases para capturar todos los datos, ya sea de una imagen, video e incluso de la cámara del computador usando la detección facial. Asimismo, se usará la fórmula de distancia entre dos puntos, logrando registrar coordenadas en los ojos, boca y cejas, determinando su movimiento y en el caso de los dos primeros que estén abiertos o cerrados. De este modo, podremos establecer parámetros que nos permitan programar las emociones. Finalmente, estos resultados serán leídos desde Codeblocks. Referente al Codeblocks, fue la interfaz utilizada para el desarrollo de los avatares, en el cual se creó el muñeco principal y se utilizó la carga de modelos para generar un segundo avatar, que sería un robot. En las herramientas de ingeniería utilizadas, se utilizaron 5, que sería Python, C++, OpenGL, Codeblocks y Python. Python es un lenguaje de programación interpretado que se caracteriza no por la legitimidad de su código, es multiparadigma y ya que trabaja parcialmente la programación orientada a objetos. C++ es un lenguaje que ya todos conocemos, un lenguaje híbrido, un lenguaje de programación multiparadigma utilizado para el trabajo del código. OpenGL, que es Open Graphic Library, es una especificación estándar que define una API, lenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan gráficos en 2D y 3D.
Codeblox es un entorno de desarrollo integrado de código abierto que soporta múltiples compiladores que incluye GCC, CLang y Visual C++. GitHub es una plataforma de desarrollo corporativo para alojar proyectos utilizados. La evaluación operativa y económica. El modelo 3D desarrollado está diseñado para que pueda ser utilizado por el público en general. Descargando simplemente el modelo, esta reconoce su cara con una inteligencia artificial y hace los movimientos, ¿no? O gestos que la persona lo usa. Se hace una estimación de costos referente a las herramientas utilizadas en este proyecto. Viendo todo lo que se ha realizado hasta el momento, se estima lo siguiente. Codeblox y Visual C++, ambos son software gratuitos de fácil instalación donde se realiza la parte de modelado, diseñado y creación de las figuras 3D del trabajo con MediaPy en Python. El tiempo invertido por los 5 integrantes que conforman ese equipo de trabajo, los cuales no disponen de un tiempo ilimitado. La librería MediaPy ocupa una licencia Apache, que si bien es cierto no es completamente de paga, pero sí posee ciertas limitaciones. Los resultados. Se logró desarrollar una serie de modelos que reflejan las emociones, ¿no? Haciendo uso de la librería MediaPy y de su malla facial, permitiendo el reconocimiento de las emociones y reflejarlas en un avatar, cuyos movimientos son controlados usando nuestros propios movimientos, ya sean rotaciones o emociones. Se desarrollaron dos avatars que replican las emociones. Uno de ellos es una caricatura, ¿no? Que replica los movimientos de la cara, tales como cerrar los ojos, abrir o cerrar la boca, levantar las cejas. Del mismo modo, replica el enojo haciendo la cara del avatar. En el caso del robot, la iluminación es de sus ojos y de su boca, de acuerdo a las emociones, ¿no? Que perciba la malla facial. Además, se logró cargar con éxito las diferentes texturas y objetos que complementan los modelados elegidos por los avatares. En las recomendaciones finales, en el plan de despliegue de la solución planeada fue ideal para lo que se quería lograr. El desarrollo de un avatar que refleje emociones de una persona a través del control del mismo. Este proyecto permitió el desarrollo de la lógica y del análisis para identificar cómo funcionan las emociones y poder identificarlas. En la recomendación respaldada por información y análisis, se sugiere cargar más modelos para darle así más variedad a la aplicación y a los usuarios así permitiéndoles una mejor experiencia. Del mismo modo, se sugiere estabilizar un poco los cálculos que se realizan para identificar, ¿no? Las diferentes emociones que refleja la persona. Ahora le doy pase a mis compañeros que van a explicar, ¿no? Las funciones del proyecto descritas anteriormente. Saludos cordiales, a continuación vamos a explicar lo que vendría a ser el análisis facial y a su vez el controlador de nuestro programa desarrollado en Python. Bueno, para empezar en Python tenemos lo que vendría a ser 5 módulos. Cada módulo, los 4 restantes tienen una clase dentro de cada uno, más que todo por el tema de orden. Y bueno, tenemos un módulo principal, que sería el módulo main. Dentro de este módulo main, nosotros lo inicializamos de la siguiente manera. If name es igual a main, entonces esto de acá es una buena práctica de programación en Python. ¿Por qué? Porque como Python ejecuta los módulos se ejecutan de arriba hacia abajo. Y esto de acá es más que todo para evitar conflictos futuros. Es una muy buena práctica de programación. Nosotros vamos a llamar a lo que vendría a ser el método main dentro de esta condicional. Luego de ello, dentro del método main, lo que vamos a hacer es generar una variable que se denomina tipo de entrada, que sería qué tipo de entrada nosotros deseamos, que sería la webcam. Este código comentado es más que todo por la fase de pruebas en lo que pasó en nuestro programa, que en lugar de utilizar la webcam utilizábamos un video streaming. Y bueno, a su vez creamos un objeto que sería el objeto captura y le pasamos a la que instancia a la clase captura, que sería y le pasamos como parámetros el tipo de entrada. Bueno, nos vamos a la clase captura y vemos que nosotros acá tenemos una URL que sería del video de pruebas y bueno, y el tipo de entrada, ¿no? El tipo de entrada que recibe se convierte en un atributo propio de la clase y este atributo y todos los métodos de la clase y los atributos los controlamos con lo que vendría a ser self. Y bueno,
tendríamos lo que vendría a ser un método llamado getCaptura, que esto vamos a validar con una condicional si el tipo de entrada es igual a webcam. Esto es obvio porque antes estábamos por una fase de pruebas. Vamos a capturar lo que vendría a ser el streaming de la webcam. Anteriormente teníamos también lo que vendría a ser el video y capturábamos el streaming de un video de YouTube, pero ya no lo hacemos eso porque el programa ya está desarrollado, ¿no? Y bueno, mediante el método mediante la librería de CB2 de OpenCV, cb2.videocapture, le pasamos como parámetro un 0, acá como está comentado, 0 para la nativa, 1 y 2 para 1, 2 y siguientes para las externas, ¿no? Que puedan haber cámaras conectadas al dispositivo. Entonces retornamos lo que vendría a ser la captura y nos vamos para acá. Luego de ello, ya teniendo la captura, esto lo asignamos en lo que vendría a ser una variable, objeto captura.getCaptura, y bueno, luego de ello, creamos un objeto que sería el objeto de la malla facial. Vamos a crear lo que vendría a ser la malla facial que rodea nuestro rostro. Es más que todo a nivel visual. Y también para hacer los cálculos, ¿no? Y bueno, tenemos lo que vendría a ser dentro del constructor. Este es el init. El init, esto cabe recalcar que es el constructor de las clases en Python. Tenemos lo que vendría a ser los atributos. Están declarados como none por la sintaxis de Python. Y bueno, luego de ello vamos a crear lo que vendría a ser un objeto donde almacenar la malla facial. Vamos a crear el objeto de la malla facial. Y vamos a crear lo que vendría a ser los puntos de la malla facial, ¿no? Y también le vamos a asignar los valores a los puntos, que sería el grosor, el radio y el color. Y bueno, luego de ello vamos a declarar los métodos que sería getMallaFacial y getPuntos de la malla facial, respetando la programación orientada a objetos. Teniendo esto, en Python podemos asignar valores cuando se trata de listas y eso, que cuando nos retornan más de dos valores, por ejemplo 3 o 4, podemos asignarlos de la siguiente manera, a distintas variables, por ejemplo, la primera variable, la segunda variable. En este caso nos retorna dos valores, dos variables. Bueno, luego de ello llamamos al método llamado análisis de video, al cual le vamos a pasar todas las variables que hemos asignado anteriormente. Dentro de este método, con un bucle infinito, vamos a capturar lo que vendría a ser el streaming de la webcam. Eso lo logramos mediante captura.read. Este método lo que nos va a regresar va a ser un frame, lo que vendría a ser la captura, la imagen y el estado del mismo, si es que está capturando o no está capturando. Luego vamos a darle un efecto espejo, que sería más que todo por un tema visual, darle la vuelta al frame, como un espejo. En el sentido de 1. 1 sería para lo que vendría a ser el sentido de X. Luego de ello, esto lo logramos con las librerías OpenCV, de OpenCV. Luego de ello vamos a procesar lo que vendría a ser el fotograma para regresarnos para obtener la malla facial. Bueno, luego esto de acá nos va a retornar los resultados. Eso lo logramos mediante el método .process. Le pasamos como parámetro lo que vendría a ser el frame. Y bueno, luego de ello vamos a declarar lo que vendría a ser nuestra lista de los puntos faciales como un vector, ¿no? Como una lista, que sería en Python. Luego de ello, con una condicional decimos, si encuentras un rostro con resultados.multifacelandmarks, vamos a decir, o sea, si es que nuestro programa encuentra un rostro, va a empezar a operar y hacer los cálculos debidos, los análisis. Si es que no, entonces no va a hacer nada, ¿no? Luego de ello decimos, para todos los rostros detectados, for rostros in resultados multiface landmarks, vamos a dibujar lo que vendría a ser las conexiones de la malla y los puntos dentro de la misma. Es decir, cada rostro tiene una malla y cada malla tiene puntos, ¿no? Por eso que utilizamos dos fors. Y bueno, luego de ello, dentro del segundo for, que sería para los puntos, vamos a asignar cada puntito. Y recordemos que lo que sería MediaPipe nos entrega una malla facial con 468 puntos. Y bueno, lo que vamos a hacer es asignarle cada valor con un identificador a cada puntito, ¿no? Cada puntito tiene un identificador, que sea por ejemplo el punto 200, el punto 100 y así. Y a su vez tiene una posición en X y una posición en Y. Esto lo hacemos con lista puntos faciales, .append. Vamos a asignarle lo que vendría a ser todos los valores. Luego de ello, con lo que vendría a ser la lista, calculamos la dimensión, el tamaño de la lista. Si es que esta es igual a 468 puntos, o sea, es decir, si es que está completa, vamos a empezar a operar.
Luego de ello vamos a instanciar a la clase análisis facial mediante la variable objeto análisis facial. Dentro de esta clase lo que tenemos sería, vamos a tener dos métodos, getLongitudes y getEmociones. Con getLongitudes vamos a calcular lo que vendría a ser el tamaño de esto, cuánto de abierto están nuestros ojos, cuánto de abierto está la boca. ¿Cómo lo logramos? Mediante lo que vendría a ser una fórmula matemática llamada distancia entre dos puntos. Y también con la fórmula llamada pendiente de una recta. Esto lo hacemos para la rotación y esto de acá lo hacemos para cuánto de abierto está un ojo y cuánto de abierto está una boca. Vamos a pasar a seguir explicando en el código. Cabe recalcar que lo que hemos hecho nosotros es mediante una división, trabajamos con lo que vendría a ser proporciones. Por ejemplo, si es que un objeto está lo suficientemente cerca de la pantalla o de la cámara o lo suficientemente lejos, los cálculos de distancias, por ejemplo, recordemos que nuestro rostro es una figura irregular dentro de la captura. Entonces las distancias van a ser distintas, ¿no? Si es que está muy lejos o muy cercano. Y para ello lo que hemos hecho es, mediante una división, simplemente creamos un estándar, ¿no? Trabajamos con proporciones. 240 sería el 100% de la cercanidad. Si es que, por ejemplo, nuestro objeto está muy cerca, entonces lo va a dividir entre 240 y va a hacer el cálculo correspondiente. Si es que está muy lejos, lo va a dividir entre 240 y va a dar el cálculo correspondiente. Es decir, que siempre nos va a botar los mismos resultados a pesar de que el rostro está muy lejos o muy cerca. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos, mat.hypot, y calculamos la distancia entre estos dos y dividiéndolo entre el porcentaje. Es decir, si es que está muy cerca o muy lejos. Esto de acá nos devuelve un mismo valor, ¿no? Como ya esto cabe recalcar. Luego de ello lo convertimos a valor absoluto y también a entero. Y esto es lo mismo para todo el cálculo correspondiente a lo que vendría a ser distancias. Cuánto de abierto está un ojo, cuánto de abierto está una boca. Repetimos lo mismo y simplemente cambiando el identificador de lo que vendría a ser los puntos, ¿no? Cabe recalcar que como MediaPipe nos entrega 468 puntos, cada punto tiene un identificador. Solamente en esto buscamos qué punto necesitamos calcular y lo pasamos a lo que vendría a ser código. Luego de ello, lo que vamos a hacer es calcular la rotación de la cabeza. Esto lo logramos mediante la fórmula que vendría a ser la pendiente de una recta. ¿Qué vendría a ser la variación en Y y la variación sobre la variación en X? La variación en X la validamos que sea distinta de 0 porque recordemos que no se puede dividir entre 0 para que no haya colapso en lo que vendría a ser nuestro programa. Luego de ello calculamos la pendiente y mediante validaciones decimos si es que la pendiente es menor o igual a menos 1, entonces la rotación es izquierda. Si es que es mayor o igual a 1, entonces la rotación es a derecha. Y igual para lo que vendría a ser las longitudes. Si es que es menor o igual a 8, entonces la boca cerrada, boca abierta y para los demás. ¿Por qué tomamos el valor de 8 y no 0? Porque estamos trabajando con lo que vendría a ser cámaras de dispositivos. Y nunca va a ser esto totalmente exacto, ¿no? Nunca va a ser 100% 0, nunca va a ser por ejemplo, cuando un ojo está cerrado, nunca va a ser 100% 0, nunca va a ser 100%, o sea, un tamaño estándar, ¿no? Eso sería con una cámara profesional. Bueno, luego de ello, vamos a darle longitudes, vamos a retornarle lo que vendría a ser las longitudes, pero antes de eso, vamos a llamar a lo que vendría a ser el método getEmoción. Con el método getEmoción vamos a validar lo que vendría a ser un enojo, una felicidad o un asombro. Esto de acá mediante ciertos patrones. Por ejemplo, si es que una persona está enojada, la distancia entre sus cejas va a ser tanto y su boca, por ejemplo, va a estar cerrada. Es que una persona está feliz, entonces la distancia entre ciertos puntos de la boca van a ser tantos. Y si es que una persona está asombrada, por ejemplo, la distancia entre los puntos de su boca va a estar abierta y además sus cejas van a estar levantadas. Y de esta manera calculamos lo que vendría a ser las emociones y las longitudes de los ojos. Muchas gracias. Ya. Para las letras 3D fueron creadas en el software Blender, luego exportadas con extensión OBJ. Se aplicaron luces y texturas. Compañero, para la parte del robot, en esta parte del robot que expresa emociones, pues lo que viene a ser la cabeza es un modelo OBJ descargado de la página TurboSkit. Se usó luces y textura
Con respecto a los ojos, se utilizaron transformaciones geométricas, un translate para ubicar correctamente la posición de los ojos. También se utilizó un scale para agrandar los ojos y se hizo uso solamente de luces. Con respecto al fondo de pantalla, compañero, vemos qué color de pantalla hay. El verde, otro fondo de pantalla, el negro y el blanco. Con respecto a la funcionalidad del robot, podemos apreciar que azul sería neutro, feliz verde y enojado rojo, sorprendido amarillo. Pasamos a explicar la parte de los modelos, compañero. En esta parte se modificó el código proporcionado por nuestro docente, creando un array de lista modelos para que cuando ingresamos un modelo solo indiquemos el índice, ¿no? O la posición. Y una recomendación para los modelos se necesita llamar en el método main para así evitar el consumo excesivo de memoria RAM y evitar que nuestros programas se cierren. En la parte de dibujo animado hemos programado que de tal manera se pueda controlar la rotación de la cabeza con el rostro. También se puede controlar las cejas, los ojos y la boca. Esto con ciertas validaciones que se ha hecho en la conexión y se pueda mostrar diferentes emociones como asombro, enojo y felicidad. Para mostrar la gorra o el sombrero hemos creado un menú con el nombre de agregar complemento al avatar y solamente dando clic en gorra o sombrero se agregará a nuestro dibujo animado y podemos ir controlando eso, más por el tema de estética. Tenemos la clase conexión en donde guardamos la ruta para nuestro archivo, donde va a guardar la información. ¿Puedes ir al C++, por favor? Bien, acá declaramos una cadena y mediante un try-catch validamos para lo que vendría a ser las excepciones, por si ocurre algún error en el programa al momento de leer el fichero. Nosotros colocamos una ruta estática, a esto se le conoce como hardcodear. Es un error que estamos cometiendo, pero no lo hemos cometido a nivel de Python. Puedes ir a Python. En Python utilizamos un punto. Esto significa desde donde se está ejecutando el programa hacia adelante. Me regresa el semáforo, por favor. Mediante un while leemos todo el fichero y luego cerramos el fichero.